Lalo, un gustazo tenerte. Muchas gracias por venir, maestro. A ustedes. Muchas gracias por venir. A ustedes. Estamos charlando ahí en Córdoba con algunos amigos y me preguntaron ¿a quién toca entrevistar esta vez? Y cuando dije tu nombre dije, es la radio. Lalo Mir es la radio argentina. ¿Te sentís así un poco o no? Bastante aparato. No, porque esto de ser la radio es un poco eso, ser un aparato. Uno tiende a creer que es un ser humano. Pero bueno, por añadidura y por tantos años de trabajo adentro de una radio, está bien que se me vea de esa manera. Me Río de Janeiro y es mi vida, o gran parte de mi vida, no es mi vida entera, ¿no? La parte fundamental de la vida de uno son los afectos, ¿no? La familia y las emociones. Y después está el trabajo, que en mi caso fue de la radio y es como un juego, entonces nada, lo comparo con, qué sé yo, uno que corre autos o uno que juega la pelota, o sea, es como un trabajo-juego. Sí, pero debe tener, Lalo, algunos componentes emocionantes, ¿no? Porque en tu caso me imagino que te habrá pasado muchas veces que no te vean, escuchan tu voz, te reconocen y eso genera sensaciones. Sí, así era la radio. Bueno, hoy la radio está cargada de imagen. Nos cruzamos mucho del mundo de la radio al mundo de la tele. Después hay una más media muy grande que saca fotos por todos lados y está en las redes sociales. Digamos que cada vez se fue llenando más de imagen el mundo de la radio y hoy incluso en la radio hay cámaras y qué sé yo, hay determinada... Una entrevista la pasan por HD. Pero cuando yo empecé en el mundo de la radio, que era chico, tenía 15 años, nadie sabía cómo era la cara de la voz. Logré mantenerlo de alguna manera hasta Milagros López, con Peña, con Fernando. Ya hacía como 2 o 3 años que hacía Milagritos López, primero fue en Del Plata, después en Animal de Radio, y yo no le prohibía, pero lo volvía loco aunque no se sepa que era él, hasta que después fue imposible sostenerlo. Y la gente se enteró que Milagros López y Rafael Orestes por el Orti y toda esa gente era Fernando Peña. Así todo, la gente mayor, por ejemplo, que escuchaba La Vereda Tropical, un programa que él tenía, en un momento lo tuvo creo que en Radio El Mundo, después lo tuvo en Radio Nacional, no me acuerdo, lo tuvo en varias radios, un programa de boleros con Milagros López como presentadora. Mucha gente mayor se enteró que Milagros López, esa señora que escuchaban todos los fines de semana, programa de boleros, era Peña cuando se murió. O sea que el mito radial siguió casi hasta el final de la vida de Fernando Peña. Y me parece una linda señal, ¿no? Una anécdota rica. De la magia de la radio. De la magia de la radio, claro. Que aún, a pesar de toda esta más media de la tele y de todo lo que hizo Fernando para que se lo conociera, porque era bastante escandaloso, hubo gente que no se enteró que Milagros López era él. Había construido un personaje tan bueno que podía pasarle por adelante. Superó las barreras, exactamente. Sí. Mi nombre es Milagros López y yo nací en Cuba, exactamente en la ciudad de Pinar del Río, en el año 1900, punto suspensivo. ¿Te sigue dando la misma adrenalina de cuando arrancaste, estar en radio, hacer radio, la sensación de estar en el micrófono? No, ha ido cambiando con los tiempos. Ha ido cambiando con los tiempos. Siento adrenalina o tengo ese nivel de excitación cuando estoy por empezar un proyecto nuevo. Primeras veces, primeros días. Y después ya no, se convierte como en otra cosa, más como en un surfeo, ¿no? Como estar arriba de una ola, que a veces estás arriba y a veces estás abajo remando, esperando otra. Eso es lo que más, el paralelismo más adecuado que encuentro es ese. Pero ya no hay como una paz que a veces se vuelve torbellino y a veces vuelve a ser paz y así. Pero es como estar en casa prácticamente.
Estoy en mi ámbito, ¿no? Lalo, además de la radio, digamos, serás la radio para muchos de los amigos con los que hablé, pero lo que has hecho con Encuentro en el Estudio ha sido, como pasa a veces con la tele, una explosión de un programa que es muy visto, realmente muy consumido, pero que además guarda las condiciones de la calidad, porque en general la televisión es muy influyente, sea o no un producto de calidad. En este caso es un producto muy consumido, que lo ve mucha gente, del cual hablan muchas personas, y vos has logrado que sea un producto bellísimo, ¿no? De una gran calidad estética, artística, de contenido. Tiene una trampa. No es un programa de tele. Te olvidás de la cámara. Okay. Sí, no existen las cámaras. En ese sentido es un documental. Un programa de televisión no es un documental. Un documental es una peli, es una película, ¿no? Donde las cámaras están narrando. Uno no tiene que enfrentarlas, no las tiene como desafío. No tengo al público del otro lado, yo tengo a un músico, a unos músicos, a un ingeniero de sonido y un lugar maravilloso, cargado de música. Las cámaras están. El programa es un programa de radio. Vos le sacás la imagen y lo escuchás y no te das cuenta que es un programa de televisión. No hay una sola mención a la imagen. Salió... Es que tampoco uno puede decir, a mí se me ocurrió, ¿no? En realidad se le ocurrió a la gente de La Brújula, a Ariel Hassan y Woody González, y ellos me convocan a mí. Yo venía trabajando con ellos en la televisión pública, estábamos haciendo La vida es arte, que alguien no se dio cuenta y nos permitieron hacerlo durante 3 años, un programa maravilloso que me encantaría volver a hacer sobre artes plásticas y artes visuales, y ellos tenían esta idea. Ariel es músico, es de familia de músicos, y tenía esta idea. Y bueno, hicimos el borrador juntos, y fue saliendo, en realidad, en los primeros 2 o 3 programas, es como que se marcó el cómo. Nos marcó muchísimo el devenir del guión del programa, del guión base del programa, Rubén Juárez, un amigo cordobés también, de alguna manera, ¿no? Que terminó sus días ahí en Carlos Paz, creo que vivía. El programa con Rubén fue el que dijimos, este es el programa 0. Habíamos hecho otros. Y el que tomamos como base fue ese. Donde encontramos que el hilo argumental de la entrevista y de cómo estaban orientadas las canciones tenía que ver con la vibra emotiva del entrevistado. Y eso es un trabajo de más grabación, de más material, para mostrar menos, pero para poder tejer mejor en edición. Grabas muchas horas, o varias horas. Se graba el doble de música y el doble de entrevista prácticamente. Mirá vos. O más del doble. Sí. Y me imagino que hay un componente más... entrevistas que van al aire 25 o 27 minutos y hemos grabado 2 horas de entrevista. Sí. Pero eso permite después armar un guión. Sí. A eso le tenés que sumar, me imagino en algunos casos, la relación previa que vos tenés con esa persona que permite cierta afinidad, que se distienda. Hay músicos a los cuales conozco de la vida, entonces esto ya está como aceitado. Hay músicos a los cuales conozco, pero no he tenido trato, ahí estamos en una mitad de camino. Y tengo músicos con los cuales nunca interactué y nunca los había escuchado por obvias razones, como que soy de otra generación, qué sé yo, Leopoldo Federico. Y cuando descubro al personaje, por ejemplo, a Rubén Juárez lo conocía, ya lo había entrevistado, nos habíamos visto, habíamos tomado una copa, pero con Federico nunca. Y a mí se me reveló otro mundo, ¿no? Lo mismo me puede pasar con artistas que vienen de otro lado, como Iván Lins, de Brasil, que yo sabía quién era, porque me acordaba de la época en que yo empecé a trabajar en radio, que Iván Lins era un fenómeno compositor. Encontrármelo en un estudio y descubrir que es como uno de los patriarcas de la música de Brasil, y lo conocí estudiándolo, ¿no? Porque hay un gran trabajo de estudio. Hay como un guión armado con la vida y la biografía del chabón, o de la banda, o de quienes sean. Y después hay como un guión de entrevista con las respuestas posibles. Después hay un trabajo de meter mano y de ir viendo cómo se lo puede sacar, acomodar o desacomodar. Y después hay una entrevista formalmente escrita, que son preguntas, en bloques, con temas, sistemática. Y después yo me mando a la grabación. Y en la grabación suceden cosas
diferentes. Por ejemplo, que yo no mire nunca el papel y que cuando termino la entrevista lo leo y el entrevistado dijo todo eso sin que yo se lo haya preguntado. Sí. Es maravilloso. Sí. Ahora, rompes un poco con el paradigma de que los productos de contenido, en donde te metes en una historia, hay música, que es un atenuante, se vean tanto en internet, en donde las cosas se ven en una dimensión mucho más ligera, más claro, rápida. pero vos diste la tecla, dijiste hay música. Y la música es como otro universo, ¿no? Sobre todo para el melómano, por un lado, y para el fanático por otro lado. Hay consumidor de música de pic, ¿no? De que picotear. Pero digamos, quien ama la música y le gusta a un artista, se lo ve todo. Encuentro tiene también tiene como una especie de no sé qué es. Yo me cruzo, por ejemplo, con un taxista, me dice, no me banco a fulano de tal, me vi todo el programa. Y eso es extraño, claro, ¿por qué? Porque te lo muestro desde lo humano, desde la anécdota, desde la infancia, desde su sentimiento, desde que es un tipo como vos, que en lugar de manejar un taxi se puso a tocar una guitarra. Y me ha tocado, en suerte, cruzarme con muchas personas que me dijeron, nunca hubiese escuchado o hubiese pensado que iba a haber un programa entero de fulano de tal, porque no me gusta su música, y me quedé fascinado. ¿Quién, por ejemplo? Lerner, por ejemplo. Un tango, por ejemplo, alguien que no escucha tango. El Paz Martínez, un programón, el de Paz Martínez, gente que por ahí es rockera y la música melódica no le va. Y cuando se enganchan con el programa, porque conocen cómo viene la historia, y empiezan a seguir, a tirar del hilo de la historia, lo ven entero. Encima no tiene cortes. Y en internet tampoco, es maravilloso. ¿Has peleado mucho tiempo contra los cortes? Contra las... No, encuentro no. No digo en general, en las radios. Y yo trabajo radio comercial, o sea, yo soy estamos todo el tiempo viendo cómo hacer para que el corte se note menos, para que todo entre, para que el reloj tenga 25 horas o 73 minutos. Nada, es mi vida, ¿no? Y esto es un placer. En realidad yo grabo una entrevista que puede durar 1 hora y media o 2, o 1 y cuarto. Y se van a poner 5 canciones, por ahí se graban 10. De algunas se hacen 3 o 4 tomas. Son todas diferentes, pasan diferentes. Y después viene un chabón que se encierra y hace con eso un crochet que tiene como que tejer, ¿entendés? Tiene lana de todos los colores. Es un placer, es como un lujo, es como un privilegio que me haya tocado. Mirá los grosos que están acá, mirá. Maravilla. Ay, papá. O en general te veo tocar con un bandoneón blanco. Un día, cuando aparece el movimiento rock nacional, en el año 82, cuando viene la democracia, Alfonsín y demás, me empiezo a juntar, no quería quedarme afuera yo del movimiento rock nacional, porque yo me considero, en el fondo, siempre fui un poquito rockero. No me diga, Porto. Sí, sigue grabando. ¿Qué hace, flaco? Y bueno, déjala pasar, loco. No es así, no. Calmate, flaco. Yo te entiendo. Estás desorientado. Y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés.